La tarde del martes, un placer como siempre acompañarles hasta las 8 en punto, horita y media por delante para seguir contándoles cosas que espero sean de su interés. Ya saben que los martes en esta recién estrenada temporada, aunque ya vamos avanzando un poco, pero se los recuerdo, abrimos un espacio para dar voz y que nos cuenten su vida y obra, por decirlo de alguna forma, a las personas mayores. Un sector de la población cada vez en aumento y que tiene muchas cosas que decir muy interesantes. El otro día en las páginas de La Voz de Almería, en la contraportada concretamente, la compañera y sin embargo amiga Fina Martín nos acercaba muy resumidamente en una pequeña entrevista, pero muy interesante, como suele ser habitual en ella, una entrevista con una señora que se llama Rafaela Martínez Laje. Bueno, quería conocerla personalmente e invitarla a este espacio, sea para hablar de persona mayor o no, aunque sí, ¿no?, para contar su vida y animar a otras personas, mujeres sobre todo, a que se animen a vivir en los últimos años de su vida quizá, ¿no? Pero es que tiene una vida muy interesante esta señora, ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, contaba Fina que nace en Almería hace 85 años, unos cuantos, que estudió magisterio y psicología y que recorrió buena parte del mundo con su marido, un americano directivo de una multinacional farmacéutica. Conoce más allá de lo que le enseñaron en aquellos tiempos. Habla inglés y en su mente es lúcida, libre y vital, siempre tiene un tema de conversación para compartir. Y es lo que queremos hacer con ella, compartir un rato de charla en este plató. Bienvenida, buenas tardes, Rafaela. Hola, buenas tardes. Encantado de conocerla. Bueno. Y me alegro que te intereses por los mayores. Sí, claro que sí, eso estábamos hablando hace un momentito. Es interesante. Que tiene usted muchas cosas que decir, al igual que otras personas más o menos de su edad, mayores, menores, pero que es un sector de la población que parece que lo hemos apartado por esto mismo, porque han ido cumpliendo años y como que no, entre comillas, y que bien grandes las comillas, como si no sirvieran. Y esto no es así, evidentemente. No, efectivamente no es así. Pero también tienen que tener en cuenta estas personas mayores de no retirarse, porque yo te doy un poco con el codo, no te quedes donde te ponen, hay más espacio, claro. Utilízalo. Utilizaba la compañera Fina un titular que me llama mucho la atención, imagino sacado de la conversación que tuvo con usted, que decía: si vives, palabras suyas, si vives, siempre estás en el futuro. Y es cierto. Esto es así. Esto es así, además, es que está clarísimo, es que vivimos en el futuro. Ahora, si tú me preguntas, dentro de 5 minutos ya es futuro, y dentro de un segundo ya es futuro. Entonces, es que vivimos en el futuro y debemos de estar contentos de que estamos viviendo a través de un tiempo que podemos vivir a nuestro gusto y lo mejor que podamos, no hundiéndonos. ¿Cómo lo ha tratado la vida, Rafaela? Bueno, nadie vive esas vidas de película o de historia de después de comer. Cuidado. Historia de después de comer. No, como todo el mundo se tienen altos y bajos, todo el mundo lo tiene. Claro. Ahora, es saberlo llevar y saberlo salir, pues pensando que un bajo, pues es un bajo, y que hay que seguir adelante y que todo puede cambiar si tú quieres y no te hundes, si tú quieres. Porque el no querer es lo que hace que las cosas no sucedan. Pero usted tuvo claro desde el principio, de alguna forma, aunque ha visitado otros países, no solamente en España, donde volvió después de su periplo por Latinoamérica y demás, ¿no? Salirse un poco del camino trazado a la mujer de la época, a la mujer de su generación. Bueno, hay sitios donde sí efectivamente han salido más... No, mi generación no era ya de las peores. Date cuenta que yo era del bachillerato, que eran 7 años, y examen de estado. Si yo quería ir a la universidad tenía que hacer examen de estado, pero tenía que tener 7 años. Y aunque nos parecía un bachillerato francamente con muchas cosas, después te lo agradeces porque te ha dejado cultura de verdad. Sí. No es que tú te acuerdes de todo al pie de la letra, por supuesto que no, pero aquí te hablan de una cosa y tú sabes de qué te están hablando. No te quedas con la boca abierta. ¿Y eso qué es? No. Fue un bachillerato, en cierta forma, con muchas cosas, pero ahora yo le agradezco enormemente a que hice ese bachillerato. Examen de estado, me dice que el examen de estado se llamaba, porque teníamos que hacer el ingreso en la universidad, en Granada, porque aquí en Almería no había universidad. Entonces, cuando íbamos a hacer el ingreso, íbamos poquísimas niñas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, estábamos 6 chicas nada más. Y medicina, 2 chicas, una de ellas de Almería. Mira, qué casualidad. Sí, y eran 2 chicas nada más, ¿eh? O sea, que no estudiaba todo el mundo. ¿Llegó a terminar magisterio, psicología? No, magisterio no lo terminé, porque ya lo he dicho antes, a mí las labores me dan 100 patadas. Siempre me ha fastidiado. Eso de estar con la... que no. Y porque yo siempre he creído que cuando tú quieras aprender cosas, bueno, aparte aprende lo que tú quieras, pero que la cultura no está unida a las labores. No. Exactamente. Coser no es cultura. No, para mí no. Para mí es un hobby, o que te quieras hacer modista o modista, que tampoco está mal. Eso es otra cosa. Pero también ahí tienes que aprender un poco, aunque tú no cosas, te lo hagan la gente que tú tienes en los talleres, pero sí sabes cuando se prueba un vestido que este punto no es por aquí, que es por allá. Muy bien, pero
Si no, ¿para qué quieres saber cosas? ¿Por qué no aprendes, por ejemplo, cómo es tu geografía, cómo es tu historia? Lee para saber quién escribía en esos tiempos y en otros tiempos, quién han sido nuestros escritores, quién siguen siendo. Saber qué es lo que te rodea, dónde estás, qué tienes por delante y saberlo de verdad. Claro. Enriquecerse culturalmente. Para mí sí. Y los libros ayudan muchísimo. Me consta, me cuentan que es usted una lectora empedernida. Sí, ahora mismo menos empedernida porque tengo un ojo, ahora, vulgarmente puesto, pero bueno, sí leo bastante. Pero sí, con el que le queda sí que lee. Sí, sí, pero ya te cuesta más trabajo porque leer a un ojo... Vale. El mundo de la psicología también... el mundo de la psicología siempre me ha gustado. ¿Sí? Me ha gustado mucho y me sigue gustando. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos, primero, de conocernos. Si tú no te conoces, no sabes quién eres y no sabes de ti, no trates de saber cómo son los demás, porque no lo vas a hacer. Entonces, si tú tienes no le llamaremos paciente, cliente, venga, que es más moderno. Vale. Hablar contigo y te está contando sus cosas, no le des consejos, no le des ningún consejo, escúchalo primero y que te hable suficientemente para que tú vayas cogiendo dónde están los puntos flacos y qué es lo que te está contando, cómo concuerda con la realidad de verdad y no con la afectividad, porque muchas de las cosas que pasan es tu propia afectividad, que mucha gente y la mayoría no sabe querer y que la gente cree que querer es lo que se ve en las películas. ¡Oh! No. ¿Qué es querer, Rafaela? Querer es saber cómo esa persona, admitirla como es, aceptarla con todo, porque ¿por qué le tienes que pedir algo más de lo que no tiene? Si la persona te gusta, es así. Efectivamente. Entonces no quieras cambiarla nunca. Y tampoco tienes tú que cambiar para estar en juego. Es llegar a un acuerdo, es una camaradería, es una afectividad entre camaradas. Y que además de afectividad tiene más cosas, lógicamente. Aquello del amor incondicional, ¿no? ¿No? No, incondicional no. ¿No? No soy yo tan romántica. No es que pongas condiciones, que estas condiciones salen solas. Vale. Si a mí no me gusta el cine y a ti sí, tú no me vas a llevar toda la noche al cine porque te gusta. Yo un día puedo ir contigo porque quiero hacerlo, claro, pero no es mi obligación. O sea, por tanto, no es incondicional. Es que yo lo hago cuando yo quiero, porque quiero estar contigo, no porque tú me lo mandas. Así es. No. ¿En el cine o en cualquier sitio? O en cualquier sitio, he dicho cine. No, quiero decir que quiero estar contigo en el cine o en cualquier sitio. En cualquier sitio, y la camaradería en casa, que se pueda hablar de todo, que se pueda enfadar, pero esto que estás diciendo no me interesa, o me estás diciendo... Porque si no hay enfado, entonces, iguales, no existe nadie en el mundo. ¿Y el mundo de la astrología? ¿Cómo se acerca a este apasionante mundo? A mí me encanta el mundo de la astrología, porque no es la astrología que te ponen en el periódico, claro, eso que te diga... El horóscopo no, eso no, porque es como si yo digo, toda la gente de Almería, pum, 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 y suelto como la... No, es que la gente de Almería no somos iguales, somos de Almería, sí, pero eso es lo único que nos hace iguales, que somos nativos de aquí, los nativos. Sí. Bueno, pues, entonces, lo que hace la astrología, por ahí la tienes que seguir con psicología. Eso que te digan que, uy, el planeta Marte te da una agresividad, un momento, que esa agresividad para ti, el planeta Marte representa, nos fuimos a la parte de los dioses de la teogonía griega, y entonces, más que a la romana, aunque les damos el nombre de los romanos, a los dioses que usamos, que son a los planetas, realmente casi todo lo que se dice de ellos viene de los griegos. Es que los romanos, ya sabes, que aprendieron de los griegos. Sí. Entonces, solamente le cambiaron de nombre. Cuando decimos, por ejemplo, Júpiter, ya sabemos que Júpiter es latín, pero viene del griego, que era Zeus. Entonces, sabiendo la historia de Júpiter, tú ya te estás metiendo, que no es que no hay que llegar a ponerlo tan magnificado y tan ilusionista. Sí. Simplemente que se llegue a la realidad. ¿Qué hace una persona como Júpiter? Entonces, eso se tiene en cuenta si Júpiter está en tal signo, o si está mejor o está peor aspectado. Se llama la distancia que hay entre planetas. Cuando están en un horóscopo se llama aspecto. Entonces, se llama aspectos malos, que yo tampoco le llamo aspectos malos, que son los que están a 90 grados. Entonces se llaman cuadraturas. Y es como si un coche viene por aquí y el otro coche viene por aquí, se chocan, así. Entonces, primero, antes de decir lo malo que son, fíjate bien cómo son estos coches, cómo son, quién es más fuerte, quién llevaba la delantera o quién tenía que pasar primero, y entonces ya vas sacando conclusiones, ya entra el razonamiento lógico. Entonces ya nos metemos con la filosofía. Que digo que llegó a tener un gabinete de astrología en Madrid. En Madrid, ¿no? Muy importante, sí. ¿Sí?
Pues el primero que abrí. Década de los 70 aproximadamente, por ahí. De los 70, sí, exactamente. ¿Y qué tal? Al principio de los 70. ¿Funcionaba? Sí. Muchísimo. Muy bueno. Muchísimo. Sí, y además, cuando dices acierta, no es que acierta, es que estás viendo, que no es lo mismo. Ves una cosa y de ahí sacas conclusiones. Se llama razonamiento puro. Si quieres con eso también, nos vamos a la filosofía alemana, ¿no? Al tipo de Leibniz y Kant. El razonamiento. Cuénteme un poquito de su vida en algunos países del mundo que visitó y que vivió en algunos de ellos con su marido, con su familia. Sí, efectivamente. Pues es que he vivido en muchos sitios. Por ejemplo, he vivido en Estados Unidos, en Nueva York. ¿En qué época? En Nueva York estuve viviendo desde el 60 hasta el 66. Bueno. Y a mí Nueva York como ciudad me encanta. Pues además, ya sabes que Nueva York son varias islas, es una especie de archipiélago. Sí. Entonces la gente no se da cuenta porque tú pasas de una isla a otra y no te estás dando cuenta que es que ya no estás en la misma isla. Manhattan es la isla. A continuación hay otra isla que se llama Brooklyn. Entonces tú para ir a Brooklyn tienes que pasar por el puente que sale en todas las películas, que es un puente muy interesante. Pero también puedes pasar por unos túneles bajo el agua, que se llaman tunnel, y entonces pasas por debajo del Hudson River para llegar al otro lado. Y no te estás dando cuenta que es que tu túnel está debajo del Hudson River. Entonces, ni lo sientes ni nada, un túnel, punto. Una época muy especial, la década de los 60 en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. Justamente, ¿no? Porque sí, llegó claro, date cuenta los libros que se escribieron entonces basándose en lo que pasó, que esto pasó en una universidad que fue en la parte de California, cuando empezaron con lo que se llama vulgarmente esnifando, sí. Porque se escribieron unos libros muy interesantes no me acuerdo mismo el nombre, a ver si más tarde me acuerdo, que era de un estudiante que se va a hacer su tesis con los indios pueblos de México. Entonces los indios le enseñan a cómo pasar de aquí a la irrealidad, sentirte fuera de la realidad que te rodea y meterte en otra especie de realidad. Y entonces tenían que meterse mucho por la nariz. Y ahí se armó un jaleo en el Berkeley, sobre todo, impresionante, porque había gente que sí, esnifaba, pero después la salida costaba. Y aquello fue muy interesante. Le cogió el punto a esnifar, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina también estuve viviendo. En Argentina también estuve viviendo. Me contaba antes de comenzar la entrevista que en aquella época en la que apareció usted en Argentina... Era un golpe de Estado. Eso es, ¿no? Sí, se hablaba de un golpe de Estado como... de una forma natural, ¿no? O sea, totalmente. Nada más que bajar del avión... Nada más que bajar del avión. Me dijo, ha llegado usted justo para el golpe de Estado. Que te digan eso cuando tú vienes de Nueva York, que llegas a un golpe de Estado. Digo, este me está tomando qué, pero es que todo el mundo me decía lo mismo. Entonces ya pregunté, y me dijeron que efectivamente se preparaba un golpe de Estado. Y yo llegué en diciembre, a principios de diciembre, dije yo, un golpe de Estado en diciembre, ¿qué va a pasar con la Navidad? Pues nada, llega la Navidad, todo el mundo contentísimo, digo, pues será para Reyes, porque todo el mundo decía lo mismo, a donde fueras, ¿eh? Pues esperaba ya Reyes, pues nada. Entonces ya, en vista de que no venía el golpe de Estado, pues me apunté a un par de cosas en la universidad. Y seguían diciendo lo mismo, ¿eh? Y yo no veía nunca nada, hasta que un día, no lo hacían, porque los militares estaban de caza, como le llaman ahí el chancho salvaje, que es una mezcla de cerdito y jabalí, que lo llevamos los españoles nos llevamos nuestro jabalí, sí. Y allí tenían los cerditos, y pues se enamoraron y salió allí. El chancho salvaje. El chancho salvaje. Luego, después del chancho, pues, hombre, hay que descansar. Hasta que un día paso yo por la calle, iba yo a una de mis clases, y entonces veo el casino militar lleno de coches y policías con los perros. Y digo yo, bueno, ¿qué pasa que hay tanto coche? Dice, no, es que ya están los generales preparando el golpe de Estado. Están preparando. Dije, este tío se queda conmigo. Y efectivamente, esa noche fue. Entonces entraron unos, el general Onganía entró, creo que se quedó toda la noche jugando al parchís con el que había, que se llamaba Ilía, y a la mañana siguiente salieron dos, entregaba la llave delante del prójimo, todo el mundo en la Casa Rosada. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Uno se volvió con su hermano a vivir, casi vecino mío, porque yo vivía cerca de algunos expresidentes argentinos. El Frondizi vivía enfrente de casa. Bueno, ¿qué países visitó más? ¿Estados Unidos? Perú, que también me gustó. Perú. No, Sudamérica mucho. Sí. Vamos, lo que llamamos Sudamérica. Sí. O que se te llama América Latina, lo que queramos. O Latinoamérica, América Latina, sí. Sudamérica. No, y también planeamos en Viña del Mar, en la parte de Chile. Toda esa parte similar. Bueno. Y Argentina, que me encantó, ¿eh?
porque tiene unos sitios, también vi las cataratas del río, de los ríos que hay allí. Ha tenido una vida, digamos, ¿cómo decirlo? Cómoda, muy movida. atractiva. Atractiva. Movida, también, pero atractiva. Pero, pero por eso digo, la gente no debe tener miedo. Que tenemos que irnos de viaje, venga, pues Bueno. vete de viaje, vas a un sitio nuevo, conoces gente nueva y ves cómo hay otra gente. Eso es. Que no son tampoco tan diferentes, pero Esto es lo tienen que hace otras ideas. que la mente se abra y conocer otras culturas. Que y otras- claro. Y encima, si te gusta la cocina, estás aprendiendo otro tipo de cocina, por ejemplo. O sea que es mucho, conoces muchas cosas, te vas abriendo al mundo. Claro. Lleva muy bien los 85 años que tiene usted, Rafaela, ¿no? Quiero decir, muy lúcida, muy... Bueno, es que la gente, ¿por qué se cree que toda la discurso edad? oral, en fin, muy buena, ¿no? Yo me encuentro bien, pero es que yo no creo que sea una excepción de la regla. No, pues, pero que muy bien, que me parece que es un ejemplo, es que es lo que tratamos de acercar a la gente que está en casa, que hay que moverse. Hay que moverse. No Y ahora solamente mismo físicamente. Y ahora moverse también, ¿eh? Claro. Ahora no quedarte en casa con la televisión puesta. Ujú. Aunque haya programas que quieras ver. Claro, ¿Por qué no? Claro, se pueden ver perfectamente. Perfectamente. Pero cógete, ¿por qué no andas? Por ejemplo, andar. Parece una tontería, pero no lo es. No. El calcio lo va poniendo mejor. Hablábamos antes de que es una gran lectora, no sé si algún día se sentó delante de un folio y empezó a escribir. ¿Esto también lo ha practicado? ¿Ha escrito Pues alguna te voy a cosita? decir, sí, pero no tan... He escrito mucho para la prensa en Madrid. Tenía varios periódicos, pero esto era en plan divertido. ¿Pero qué tipo de artículo? ¿Qué escribía? Pues, por ejemplo, en El País fue una cosa divertida. Y fue por grafología. Aquí fíjate que fue por otra cosa. Cuando me parece que fue al banquero, fue Botín, este banquero que lo raptaron en Madrid por los años finales por los años 80. No recuerdo. Sí, Bueno. sí, sé que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero sé que hubo algo. Pues eran unos raptores que mandaban constantemente a la prensa, mandaban notitas pidiéndole el rescate y diciendo que si no se lo daban, y lo escribían. Entonces, me dieron la letra. Aunque esa letra no es la que tú haces todos los días, que te hacen la mayúscula, pero la gente no se da cuenta que por muy mayúscula que sea, tú presionas como tú presionas, aunque sea minúscula. Y tú subes otra vez lo que quieras hacer, aunque sea en mayúscula, no diferente a lo que tú haces cuando estás con la gráfica simplemente. Estás poniendo ahí lo que tú haces y no va a hacer un copista por nada del mundo. Claro. La ciencia de la grafología. Entonces hice una cosa divertida hablando de, me parece que fue con Diario 16, haciendo un artículo sobre los raptores y cómo lo iban a soltar, porque es que fue una historia muy divertida, porque se decía que este banquero hablaba con el que se había quedado con él para cuidarlo cuando estaba encerrado, y hablaban de cosas religiosas. Fue una cosa muy divertida y al final hicieron un dibujo divertidísimo que se veía a la Virgen así y al banquero saliendo de la mano de su raptor. Y ocurrió un poco más o menos como el dibujo. Qué bueno. ¿Le interesó la política a lo largo de su vida, Rafaela? La política me interesa y me divierte. Sí, Muchísimo. las dos cosas, le interesa y le divierte. Sí, es que si me interesa y no me divierte ya puedo perder interés. No, me divierte enormemente. Para que algo le interese le tiene que divertir. Sí. Sí. O Así- llamarme la atención por algo, porque me haga que me fije más. Sí. Hay una pregunta aquí que le hizo la compañera Fina en esta pequeña entrevista que decíamos contraportada de La Voz, que le pregunta, ¿qué película marcó su vida? Responde usted, nada ha marcado mi vida. Nada ha marcado. Así, de rotundo, sentencia. Sí. ¿Y esto cómo se puede decir? Así, porque no hay nada que haya marcado mi vida. Nada. Nada. Ningún momento especial de la vida, nada. Nada. No, yo sigo siendo yo. No, ya. No hay marca. Una personalidad importante la que tiene Rafaela, ya lo creo. Es que te marque algo. Bueno, pues hay muchas cosas que puede pasar en la vida que te marcan. Sí, no, yo no digo que no, pero que no hay nada que me No hay haya nada. marcado. No. Que me haya divertido más o menos, sí. Que la haya sentido más, pues hombre, sí. Y si ha habido algo, ha sabido sobreponerse. Pero es que no me ha marcado tanto, es que me ha fastidiado, me ha irritado o me ha alegrado. Pero no ha sido marcar, nada. Yeah. Nada. ¿Qué me cuenta usted del alma, Rafaela? ¿El alma? El alma. Bueno, yo llamo al alma lo que no vemos. Pero es que si nos vamos al tipo médico, el alma en ese caso estaría por el cerebro, ¿no? Porque el cerebro es el que rige todo. ¿Sí? Sí. ¿Por ahí anda? Es que yo lo que se llama alma no creo, aunque sea una figura lingüística que se use en muchas ocasiones y de muchas maneras. Para mí no existe el alma. Existe la vida.
y el cerebro, que es el que está diciendo todas las cosas que tenemos, en mover las manos, en fin, todo nuestro sistema de inglés, todo. ¿Sigue practicando el inglés? ¿Habla con alguien para que no se olvide esto o qué? Ahora tengo menos gente para hablar. Leo, tengo una biblioteca muy grande en inglés, claro. Si no, podía olvidarlo, porque el italiano lo olvidé. Sí, y también lo hablaba. Es que mi bachillerato, el bachillerato aquel antiguo de 7 años y examen testado. Y teníamos 7 años de un idioma románico, que podía elegir entre francés e italiano. Y eligió el italiano. Yo cogí el italiano porque lo encontraba facilongo, porque se parece al español, y como teníamos 7 años de latín, si sabes latín y sabes español, el italiano te sale bordado. Claro. Es facilísimo. Y se olvidó de no practicarlo. Pues la última vez que lo hablaba era como un zapatero, estos que te ponen las tapillas y eso, en Nueva York, que era italiano. Entonces, desde que salí de allí no he podido más hablar italiano. Bueno, tengo que dejar la conversación aquí en este plató, pero con usted voy a seguir hablando en otro momento, aunque sea en privado, ¿vale? Yo le debo una visita y seguimos charlando, que hay muchas cosas que tiene que contar. Me gustaría que mandase un mensaje, no sé, lo que usted quiere decir a la gente que está en casa, por gente que quizá pueda tener su edad o quizá menos o más, en fin, no sé, algo de ánimo para que intente movilizarse, moverse, cambiar un que poco. Que están vivas, que se alegren de que todos los días es un día más, que pueden pasarlo bien, que hagan lo que quieran hacer y lo que tengan ganas de hacer, y de luego que salgan, que anden. Los huesecillos hay que tenerlo y la circulación a punto. Los huesecillos. Ha sido un placer, Rafaela. Muchas gracias por su visita. Seguimos hablando otro día, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Juan Domínguez, vamos a la calle, vamos a patrullar la ciudad. La primera parada es en el Palacio de Deportes de los Juegos del Mediterráneo, un proyecto deportivo que tiene al vóley como protagonista y un nombre propio de este deporte, sin lugar a dudas, que es Cosme Prenafeta. Escuela de Valores y Tecnificación, y lleva el nombre de este gran jugador. Bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, Joaquín. Efectivamente, como bien decías, nos hemos venido hasta el Palacio de los Juegos Mediterráneos para hablar de un proyecto que se ponía en marcha, un proyecto ambicioso, ilusionante, un proyecto bonito, la Escuela de Valores y Tecnificación Cosme Prenafeta. Cosme Prenafeta, poca presentación, uno de los jugadores más laureados del voleibol almeriense e incluso deportista olímpico en el año 2000. Es un honor hoy el tenerle aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Cosme, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ya que ha transcurrido un año, ¿qué valoración harías de lo que ha sido la primera temporada? Pues la verdad que para mí excelente, no solo a nivel deportivo, sino que a nivel, dijésemos, pedagógico, que es un poco lo que busca esta escuela, ¿no? Crear personas a través del deporte. Pues bueno, aquí lo veis, ¿no? Lleno de niñas. Colaboramos mucho también con el tema de los estudios, porque queremos que la práctica del deporte vaya de la mano del estudio. Además, en categoría cadete y juvenil entrenan 6 veces en semana y al final el éxito académico también fue rotundo, por lo tanto se puede compaginar estudios y entrenamiento, y eso pues evidentemente los apartan un poco de donde no queremos que estén, ¿no? Que es en la calle. Por lo tanto creo que el éxito para mí es que es un proyecto personal que empecé el año pasado. Para mí, yo estoy muy contento, y este año pues vamos a por la segunda edición. Bueno, ya casi has respondido a la que iba a ser la segunda pregunta, que es ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, pues como decía antes, formar personas a través del deporte. Yo soy de las personas que tienen que estar... Me encanta la palabra valores. Sí, aparte fue la primera palabra que pusimos. Yo creo que a mí el deporte me ha dado mucho y me veo en la obligación de devolver quizá lo que el deporte me ha dado, y a través de cómo, pues de formar más. Me gusta mucho trabajar en la base, y bueno, la verdad es que me dedico a lo que me gusta y tratamos de enseñar valores y después un poquito de deporte. Como me decías, me veo en la obligación, y yo me veo en la obligación de intentar llevar la noticia con la mayor claridad posible a los espectadores. Por lo que estamos viendo es única y exclusivamente voleibol femenino. Sí, en los últimos años en España el voleibol se ha vuelto femenino, hay muchos más participantes femeninos que masculinos. En el área masculina yo creo que con el conocido Unicaja se han conseguido muchas cosas, y por qué no a nivel femenino una ciudad como Almería, que realmente hay mucho participante, por qué no intentar crear lo mismo pero a nivel femenino. De hecho, en el club en el que estoy yo inmerso tiene un equipo en segunda división, que el objetivo del día de mañana es que ya hay niñas del equipo juvenil que están disputando partidos en Superliga 2, puedan subir a Superliga, y por qué no crear una historia en el vóley femenino. Trabajáis con 3 categorías, infantil, cadete y juvenil, el equivalente aproximadamente de los 12 y 19 años, ¿no? Correcto, hay 3 categorías. Para la categoría más pequeña, que son las infantiles entre 12 y 14 años, me he buscado al maestro José Maqueda,
Otro grande. Por eso en este proyecto quería gente que aportara lo que José me aporta, no solo a nivel de voleibol, porque al final es importante, pero lo que más me importa es la formación que puedan recibir las niñas a nivel humano, y en eso José es el número uno, y aparte, pues bueno, cuando ya me pasan a cadetes, él ya tiene una formación técnica que a mí me vale mucho, y yo me encargo del cadete y juvenil. Ya buscamos un poquito más la competición y intentar conseguir resultados. Siempre el primer año en todos los ámbitos de la vida es más complicado, más difícil. Este año ha aumentado considerablemente el número de participantes en esta escuela en relación con el año pasado. La verdad es que hay un tope. Y ahí son 42, y ya lo tuvimos el año pasado, porque son 3 equipos de 14, no puede haber más. ¿Que haya un tope para que haya una atención más personalizada, lógicamente? Sí, aparte son 14 jugadoras por equipo, por lo tanto son 42 niñas, que es lo que tenemos el año pasado y este, y las chicas que pueden quedarse fuera, tenemos en el club un equipo B que al final pues pueden hacer su práctica deportiva. Cosme, te voy a pedir ahora un pequeño favor, pero antes de pedirte el favor, ¿hay alguna cosilla que quiera aclarar que se nos haya quedado en el tintero? No, lo único que bueno, que estamos trabajando con la base, que estamos muy contentos de realizar este trabajo, que ver todo esto a nosotros nos da mucha alegría, y que tanto mi maestro José Las imágenes que estamos viendo ahora son preciosas. Tanto mi maestro José Maqueda como yo hacemos esto con mucha pasión, y yo creo que los privilegiados somos nosotros, porque disfrutamos de este entorno y podemos transmitir nuestros conocimientos a las niñas. Antes de ese pequeño favor que te voy a pedir, en otras materias deportivas que hacemos muchas entrevistas aquí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, veo que se entrena 1 o 2 días a la semana. Vosotros creo que es prácticamente 6 días a la semana. Es una barbaridad. Infantil 3, 4, y ya cadete y juvenil 6 veces en semana, 2 horas todos los días. Descansan un día nada más. El domingo, el día del Señor. Claro. El día del Señor. Cosme, el pequeño favor era, lógicamente, con las imágenes que estamos viendo de la cantidad de participantes, es imposible, pero sí formular un par de preguntas a una de las chicas. ¿Es posible? Sí, pues por supuesto. Tú mismo la eliges. Pues, María, a ver quién es María. María viene para acá. Aquí está María. María, hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Oye, al margen de lo que es la Escuela de Valores y Tecnificación, ¿tenías ya tú sentimientos por el mundo del voleibol o...? Sí, había jugado un año antes de estar aquí. ¿Antes del año pasado? Sí, pero... ¿Ya llevaba un año de recorrido? Sí, pero realmente encontré lo que era el voleibol de verdad en esta escuela, que me enseñaron todos los valores de este deporte y de lo que es un equipo. Te hago la misma pregunta que le hacía a Cosme la primera. ¿De alguna forma qué valoración haces de lo que ha sido esa primera temporada? Pues la primera temporada ha estado llena de aprendizaje, he aprendido un montón con mis compañeras, con el deporte. Hemos crecido como personas todas juntas y sobre todo como deportistas. Eso es lo que más me gusta, porque hijos míos que han practicado el mundo del deporte siempre sacan la valoración de que por encima de los conocimientos deportivos, las relaciones sociales que a través del deporte se pueden establecer, ¿no? Sí, eso se nos ha enseñado desde el minuto 1, que antes de ser deportistas somos personas y tenemos que ser educados, estemos donde estemos, ganemos o perdamos, somos personas y la educación por delante. María, ahora que no nos oye nadie, ¿Cosme y Pepe son muy duros o...? Son buenos entrenadores, te exigen. ¿Pero muy exigentes o...? Sí, son exigentes como tienen que ser, y bueno, eso es lo que nos lleva al éxito. Te dejo, que te libero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Cosme, no sé si tenéis un grito de guerra, no sé si será factible llamar a la chica y despedir. ¿Despedimos con el grito de guerra o...? Vamos a dar una sorpresita hoy, ¿te parece? Pues vamos, llámala, Joaquín, pues parece que nos van a dar una sorpresa para el programa abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Fíjate, todas las chicas se dirigen en este momento. Recuerdo que estamos en la Escuela de Valores y Tecnificación Cosme Prenafeta, que lo estamos haciendo precisamente aquí en el pabellón del Estadio de los Juegos Mediterráneos, y esto es precisamente la despedida para el programa abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Adelante. 1, 2, 3, Interalmería. Venga, un aplauso. Grito de guerra, gracias. Un abrazo para todas. Gracias, Cosme, por atendernos. Proyecto deportivo interesante, como les decía, esta Escuela de Valores y Tecnificación que lleva el nombre de Cosme Prenafeta. Este es el catálogo que se ha hecho con motivo de una exposición. El otro día estuvimos en el Patio de Luces, nos atendía el autor de la misma, va a estar expuesta durante varios días.
Y este es el catálogo que ha hecho Arráez Editores, por cierto, una editorial que cumple 25 añitos y siempre manteniendo la calidad y la profesionalidad. Una prueba más es este catálogo, como les digo, momentos estelares de la historia de Almería, una exposición la verdad realmente sorprendente, sobre todo por la calidad del dibujo, de la pintura del artista. Son 54 pinturas realizadas por este señor que se llama Emilio Sánchez Guillermo. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer conocerle personalmente. El otro día fue mi compañero quien pudo hablar con usted unos minutos. ¿Qué tal la exposición? ¿Gustó la presentación? Me gustó mucho, hubo mucha gente, muchos aplausos, vamos a decirlo así. Sí. Y yo estoy muy satisfecho y en fin. Y espero que siga visitándola mucha gente. Recuerdo que le comentaba el compañero Juan que conoció un municipio del Levante almeriense que es Vera, donde actualmente reside, les gustó y aquí se quedaron, hablo en plural por su familia. Sí, ¿no? es una historia bastante larga, pero bastante simpática. Simpática. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo soy madrileño. Con 22 años me marché a Madrid, Hamburgo, Alemania. Conocí a una chavala en Madrid que me encantó y es mi mujer. Sí. Seguimos ya juntos desde hace muchos años. Y allí en Hamburgo, pues naturalmente trabajé en mi profesión, en lo que yo había aprendido. Soy alumno de Bellas Artes y de Artes y Oficios en Madrid. Trabajé con unos maestros muy grandes, como un señor que era un gran orfebre en Madrid, que hizo la corona de la Virgen de la Almudena, y sobre todo un grandísimo dibujante. Y de él aprendí muchísimo, porque hoy cuando veo los años que han pasado y las cosas que he dibujado y lo que he hecho, me di cuenta de que cada dibujo aprendo algo nuevo. Parece mentira, pero es cierto. Pero es así, ¿no? Es cierto. Si veo la colección de dibujos de Almería, de la exposición esta de los momentos estelares, veo que hay momentos en que yo he dudado un poquillo con una posición, con una postura, con una perspectiva, y luego en otro dibujo lo he recuperado. O sea, es una cosa que no sé, cada día se aprende algo nuevo, yo creo, y en cualquier profesión es lo mismo. Y lo dice una persona que lleva muchos años pintando y dibujando, y de qué forma, ahora veremos imágenes. Sí. Juan Grima, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Permíteme que te dé la enhorabuena por los 25 años que estás celebrando por Arráez Editores, que mantener una editorial, como tú bien sabes, durante un cuarto de siglo, en fin, hay que dar, ¿no? Es duro. Ya lo creo, tiene Muy duro. muchísimo mérito. Pues sí, estamos en torno a 400 libros publicados. Puedo decir que el 98-99% de libros sobre temática almeriense o literatura que se desarrolla en Almería o hecha por almerienses, que eso es mucho más importante todavía. Es decir, que no nos hemos dedicado a otra cosa, sino a hacer provincia, en el sentido más claro de la palabra, y llevar la cultura pues en el Levante, en el Poniente, en el Almanzora, en los Vélez, en todos sitios. Y prácticamente sin ningún capital externo ni de instituciones. Yo nunca he aceptado subvenciones, sino siempre ha sido a cambio de libros. Si alguien me ha dado 600 euros, 1000 euros, yo le he dado libros, ¿no? Claro. Para que los libros se difundieran, caminaran, y que nadie me tuviera que echar en cara que a mí el PSOE, el PP o quien fuera me estaban subvencionando, como a otras editoriales que había temporalmente. Cuando no se aceptan subvenciones, la independencia y la libertad crece, evidentemente. Claro, eso es. He tenido las manos libres, pero yo creo que he hecho proyectos muy interesantes para esta provincia. Ya lo creo. Y algún día se valorarán. Yo que nos conocemos hace unos cuantos años, hemos hablado en más de una ocasión de tus publicaciones. El denominador común, esto es una opinión personal de lo que ha hecho Arráez Editores durante estos 25 años, es siempre calidad de producto. Y no solamente en el contenido, sino también en la calidad de papel, en la encuadernación, en todo. Ha sido cuidado al detalle. Sí, como por ejemplo, en la errata, en muchas pasa cosas. También en la errata, dice. Sí. Bueno, alguna hay, ¿no? ¿Por qué Siempre, no? bueno, ya sabes que las ratas son lo último que se sale del barco. Claro. ¿Cómo conoces a Emilio, Juan? Bueno, pues lo de Emilio ha sido un privilegio de la naturaleza conocerlo. Él llega a Vera y en 2002 tenemos los primeros contactos a través de la revista Sarquía. Y bueno, había un señor que estaba haciendo unos itinerarios del año 1800 y pico, y él se ofrece a hacer los dibujos. Y ahí empezamos. Empezó en la revista, luego en 2004 empezó a hacer portadas conmigo. Y bueno, era increíble que nos hubiéramos encontrado a un profesional que había sido el dibujante del Museo Arqueológico de Hamburgo durante muchísimos años, con un temple y una categoría. En fin, que yo creo que algún día todos los dibujos que tiene, hechos simplemente con mi editorial, no estoy hablando solamente de esto, sino de ilustraciones para mí, para otros
estudiosos y escritores. Gran artista, Sí, ya lo creo. tienen mucho material almeriense como para un día hacer un libro exclusivo de 400 o 500 páginas con sus ilustraciones. Vamos, imágenes, están expuestas, como digo, en el patio de luces de Diputación. ¿Hasta qué fecha, hasta cuándo está la exposición? Hasta el 15 de noviembre. Así que Un todavía mes. tienen tiempo para verla. Hablamos, por ejemplo, de la Cueva de los Letreros, la Sociedad del Algar, la Fundación de Almería por parte del Califa de Ramán III, Si la quieres, conquista de los comentamos Reyes alguna. Católicos, etcétera, etcétera. Digo esto porque lo están viendo en imágenes, Emilio. Claro, de alguna forma, para dibujar la historia de Almería hay que acercarse a la historia de Almería, evidentemente. Así es. Sin duda, porque cada motivo tiene un punto. Por ejemplo, el de San Indalecio, o el que viene, el de la vamos a hablar de este, es más importante. No tenemos la puerta de Pechina, pero teníamos un plano. Y con el plano que hay, el resto del plano, he construido la puerta. La catedral era una cosa aburrida, que hacer una catedral lo hacen todos, ¿no? Había que buscarse un motivo para la catedral. El sol de Portocarrero, en fin, muchas cosas. El pasado ha sido la huida de los moriscos, la marcha de los moriscos en Cuevas, o sea, en Urcalo Vera, y se ve el castillo. Se ha tratado de buscar el sitio donde podía haberlo hecho. En fin, aquí tenemos el Panteón del Esparto, gracias a una foto de Juan, de cómo fue ese Panteón del Esparto de la Ría Segunda, pude reconocerlo. Y este es el único motivo que no es de Almería, es Madrid. ¿Sí? Claro, porque el señor estaba en Madrid, en el ministerio. No era el presidente de la República. De la República, bueno. Sí, don Nicolás Salmerón. Claro. Y este es uno de los más Mira, preciosos que tengo. Este me encanta. Preciosa y abandonada estación de Renfe. He tenido mucha suerte porque me salían las personas así, los veía en la cabeza, los veía andando por la plaza allí. Y esto es muy dramático. Volvemos al enterramiento. Imagínense que los muertos fueran ahora en nuestra sala, estuvieran en el suelo de nuestra sala. Sí. Pues aquella gente lo ha hecho. Así lo hacía. Sí, claro. ¿Qué encontramos en el catálogo, Juan? Bueno, pues yo creo que el catálogo es una conjunción maravillosa, porque el catálogo no lo he escrito yo solo, ni Emilio, que hace un estudio previo sobre su obra y su trayectoria, sino que lo han escrito 55 personas. Es decir, cada tema que se ha escrito en el catálogo, por ejemplo, piensa en cualquier tema, ese que hemos visto de la cultura del Algar, pues la ha hecho el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que excavó en Gata, es uno de los que más sabe en el mundo de la cultura algárica, y él ha hecho ese escrito, ¿no? Otro, por ejemplo, no sé, todos están hechos por profesores de la Universidad de Almería, profesores de fuera, algunos están hechos por religiosos, por ejemplo, el vicario de Almería pues hace la delegada de San Indalecio, Manuel Pozo, y bueno, este es un libro que lo debe leer todo el mundo, porque el que se lea los 54 momentos estelares tiene una cultura de un nivel A, nivel sobresaliente de lo que es Almería. Desde la aparición de los primeros hombres en la provincia, que hay una lámina, que es la Cueva de la Záhara, donde aparecen los neandertales almerienses, que es entre los 75.000 y 50.000 a.C., hasta lo último, lo que nosotros consideramos que es el último gran momento, que es una empresa como es Cosentino, que tiene una implantación mundial, así y es. nunca hay una empresa, aquí ha habido empresas exportadoras que han vendido melones, han vendido uvas, han vendido naranjas, poco más, porque siempre casi todo producto agrícola, o se han llevado masivamente productos mineros para Inglaterra, para Francia, pero que haya una empresa moderna con 4.000 empleados en el momento actual, facturando mucho más de 100 millones de euros, y que, a diferencia de otras empresas que siempre están de fuera y se llevan el capital de Almería, no sé, los seguros, los coches, todo lo que hay, todo el dinero afuera, pues ahí esta recoge dinero de todo el mundo y lo trae para Almería e invierte en Almería, mejora sus fábricas, mejora, no sé, yo estuve en una inauguración de más de 1.000 metros de unas naves que vino el Príncipe, y hemos seleccionado ese momento en que varios meses antes de ser rey, la máxima figura del Estado viene y se entrevista con esta familia, con estos tres hermanos que han hecho este imperio, y con toda, no sé, con toda la... y ese para mí es un momento estelar. Es una proyección. Es un momento estelar. Es una proyección que venga, porque aquí los reyes, desde los reyes católicos solamente vino Isabel II y fue 10 horas, un fracaso, se hizo el pabellón del Esparto, se hicieron de todo regalos, vinieron toda la gente de los pueblos pensando que venía la reina que iba a traer el ferrocarril tardó 30 años, luego 33 años después. Es la tónica de esta provincia, sí, ya sabes. Todo abandonado, todo un engaño, y luego vino Alfonso XII y vino porque ya tenía que venir porque estaban aquí las tempestades, habían hecho en 1879, y
Y luego vino Alfonso XII al cable inglés, a inaugurar el cable inglés, que es verdad que el cable inglés ahí está como un monumento de la ciudad, pero hasta Juan Carlos, nada. Y el hijo viene a inaugurar esa sección nueva de la empresa, Delton, que, fíjate tú, el mismo ingeniero de la zona cero de Nueva York ha sido el que ha hecho ese monumento. Bueno, pues lo mismo que eso en todo. Siempre escribe la persona que más sabe. Y hemos dicho que escriban de forma didáctica, sin utilizar palabras raras, que llegue a todo el mundo. Esto lo puedes leer desde un niño de 13 años hasta una persona de 70, y a todos los niveles culturales. Leyéndote esto, tú sabes perfectamente de dónde viene el Hidalgo, sabes perfectamente qué fue la emigración de Almería, o qué es los invernaderos, o qué es la plataforma solar de Taberna, o el Calar Alto, la Almería de la Uva. Y la Plaza de Toros. Incluso la Plaza de Toros. Pero la Plaza de Toros parece una tontería, pero es el tercer edificio más importante de Almería, después de la Alcázar y después de la Catedral. Y Almería, que no tenía sitios, pues ahí hacían sesiones de boxeo, hasta ciclismo entero, circo. Todo lo que ha venido Almería ha pasado por ahí hasta hace 15 años que Almería ganó en otro tipo de... Y todo acompañado por 54 pinturas, 54 láminas. Son algunas más, porque hay unas... Alguna más, ¿no? De la calle aquí, ¿no? Hay como... Una más. Hay 4 más. Yo entiendo, como desde el punto de vista de la historia, Bueno, sí. que la cultura verdaderamente almeriense, la más importante de toda la historia, es la cultura de los millares. Es una cultura que se proyecta, fíjate, casualidades, a la actual provincia de Almería. Hay poblados en toda la provincia de Almería y solo sale a la zona de Gor y Baza. Por ahí hay varios proyectos ya. Ciudades argáricas, los millares, la del cobre. ¿Sabes cuándo empieza a formarse la ciudad de los millares en Santa Fe de Mondújar? Año 3150 años antes de Cristo. ¿Sabes cuántos años han pasado? 5150 años. Es la ciudad más antigua de Europa, más antigua que la griega, más antigua que la zona de Turquía. No hay ciudades, es decir, con sus murallas, viviendo 500, 800 o 1000 personas, que son como cuando aparecen las ciudades. Es contemporánea a las ciudades de Sumeria y toda la zona esa del Tigre y del Éufrates, que son las más antiguas, junto a algunas egipcias, y no lo valoramos. Pues bien, de ese acontecimiento especial hay 5 láminas. De lo único que hemos hecho 5 láminas. Y aparecen ahí, como la oraban, aparece el poblado, en fin. ¿Un entierro? El entierro, que hemos visto una de ellas. Sí. El entierro que hemos visto es el argárico, pero hay un entierro también de la cultura de los millares. Qué bueno. ¿Esto dónde se puede adquirir, Juan? Si alguien está interesado. Eso se va, esta semana entrará en todas las librerías de Almería, pero ahora mismo a un precio especial se puede conseguir la misma exposición. Vale, de acuerdo. Que va a estar hasta el 15 de noviembre, hemos dicho, ¿verdad? El 15 de noviembre. Después de la exposición. No llega antes a la librería porque hemos preparado un adelanto, porque eso va en tapadura y vamos con unas calidades excepcionales. Dime muy rápidamente que me piden paso con motivo de ese 25 aniversario de Alraez Editores que estás preparando, porque conociéndote algo estás haciendo. Bueno, pues estamos ahora mismo preparando un libro de la fotografía del siglo XIX espectacular, de casi 400 páginas, con todos los fotógrafos, todas las imágenes más impresionantes del siglo XIX. Eso lo vamos a presentar el 16 de noviembre. Estamos preparando también, hace unos años hicimos uno sobre Nicolás Salmerón, tapadura, precioso, el presidente de la República, como el primer almeriense que llegó a ser el más importante presidente de una república, ¿no? Estamos preparando el de Carmen de Burgos, lo vamos a presentar el Día de la Violencia de Género en Níjar, seguramente si no pasa nada. Están ahí las elecciones por medio. ¿Cuándo se bajan? Eso estaba previsto fuera el Día de la Violencia de Género, pero se han metido por medio las elecciones andaluzas porque venía la presidenta a la presentación y estaba en la mesa, y yo ya no sé exactamente en qué va a quedar esto, ya depende... Pues no sé de los... Lo iremos contando. Sí. Lo del 16 de noviembre es ese libro. Ese seguro. Y tenemos uno antes, que es el 8 de noviembre en el Museo Arqueológico, que es el verdadero crimen de bodas de sangre. Hemos encontrado la sentencia, todo el juicio. Y es un libro que lo escriben 2 periodistas de Almería. Uno es Antonio Torres, de Canal Sur Televisión. Sí. Y el otro es Ángel Roldán. Es un periodista granaíno. Y bueno, han hecho un libro... a todas las personas, los herederos, fotografías, un libro que pues ese lo presentamos 8 de noviembre. 8 de noviembre. 2 citas próximas, el 8 de noviembre y el 16 este fotográfico de... Y el otro seguramente será el 27 de noviembre, el tercero. Bueno. Son cosas muy importantes. Un placer vuestra visita, Emilio, gracias por venir a este plató. Muy encantado. Enhorabuena por su aportación a esta historia de Almería a través de sus dibujos, de su pintura, que es fantástica. Y queremos invitar a la gente que vea la exposición, que lo merece. Es algo especial,
No te puedes imaginar hasta que no lo ves los detalles que tiene cada pintura y luego el catálogo. Está pensada para que vayan colectivos como institutos, colegios. Estupendo. Y también lo digo por eso, por los profesores y los maestros que vayan y la vean primero. Este catálogo en librerías ya mismo, en pocas fechas, pero donde, en fin, en la exposición, en Patio de Luces de la Diputación, se puede adquirir. Momentos estelares de la historia de Almería, Juan Grima Cervantes, Emilio Sánchez y Guillermo. Gracias a los dos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Eduardo, permíteme hacer una pausa. Damos un pequeño giro de timón al asunto, una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta, ¿vale? Venga, hasta ahora.